esta mañana el presidente ha señalado de que se está, y ha denunciado en todo caso, que se está promoviendo un golpe de Estado. Posteriormente, Carlos Mesa, a través de un mensaje por las redes, habla también, descarta aquello, habla así del fraude. Por favor, escuchemos estas declaraciones de Carlos Mesa y continuamos hablando con la ministra. Está claro que hay un fraude gigantesco en marcha. Está claro que cualquier resultado que dé por ganador a Evo Morales en primera vuelta es producto de un fraude y los elementos para demostrarlo vamos a presentarlos sucesivamente en las próximas horas. Pero el pueblo boliviano no tiene ninguna duda de la forma absolutamente grosera y absolutamente carente de la más mínima finura, para ponerlo en algún castellano que podamos entendernos, marca una decisión de revertir los resultados en dos direcciones. La primera, eliminar la segunda vuelta, cosa que por supuesto no aceptamos, y la segunda, forzar las cifras para agrandar los resultados que le permitan tener una mayor representación parlamentaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional a partir de enero del año 2019. Era vuelta a mencionar lo del 21F también. Pero a ver, aquí analicemos parte por parte lo que dice Carlos Mesa. Primera cosa, dice fraude gigantesco. Señor Carlos Mesa, presente pruebas. Y dice, fraude gigantesco y las pruebas las vamos a presentar más adelante. No, Miriam, eso es una irresponsabilidad que no tiene ni pies ni cabeza. Cuando uno dice fraude gigantesco, es porque tiene un montón de pruebas. No ha mostrado una sola. Miriam, ¿sabe qué? Yo realmente hasta este tipo de declaraciones de Carlos Mesa, a pesar de ser un opositor, yo respetaba el criterio de seriedad del señor Carlos Mesa. El señor Carlos Mesa, con esa declaración, pierde absoluta credibilidad y seriedad. ¿Cómo uno va a hablar de gigante fraude y no presento ninguna prueba? Y encima digo, la voy a presentar más adelante. A ver, primera cosa que hace caer todo lo que está sosteniendo el señor Carlos Mesa. Segunda cosa, miren. Ayer, el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, teniendo a su lado al candidato a vicepresidente del señor Carlos Mesa, el señor Pedraza, ¿qué declaró? A todo el mundo y a todo el pueblo boliviano. Si en las próximas 48 horas el Tribunal Supremo Electoral no anuncia segunda vuelta, o sea, él no espera los resultados del recuento, dice, debe anunciar segunda vuelta. ¿Por qué, señor Fernando Camacho? Si los resultados muestran que no hay segunda vuelta, el Tribunal Supremo Electoral no tiene por qué anunciar una segunda vuelta. Pero además, lo peor, y por eso el presidente Evo Morales es una de las razones por las que habla de golpe de Estado, la segunda parte de las declaraciones del presidente del Comité Cívico son peores todavía. Dice, si en las siguientes 48 horas no se declara segunda vuelta, vamos a posesionar como presidente de la República al señor Carlos Mesa. Ustedes las deben tener, ahí están las imágenes. Esas son las declaraciones. ¿Cómo va a posesionar al señor Carlos Mesa? El señor Carlos Mesa no ganó ninguna elección. El señor Carlos Mesa tiene 600.000 votos menos que Evo Morales hasta el momento. Y estoy siendo absolutamente respetuosa con los datos que da el Tribunal Supremo Electoral. Eso no es estar fuera de la constitucionalidad, de la legalidad y estar fuera de toda lógica democrática, porque pareciera que el señor Fernando Camacho está pretendiendo ir por el camino de posesionar un gobierno paralelo en Santa Cruz. Y encima dice, en esas declaraciones, Fernando Camacho, no vamos a esperar lo que les dé la gana al tribunal, les damos 48 horas. Perdón, Miriam, eso es golpe de Estado.
aquí y en cualquier parte del mundo. ¿Cómo van a posesionar a Carlos Mesa? ¿Carlos Mesa fue elegido qué en este momento? No fue elegido nada. No fue elegido ni siquiera autoridad de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Segunda parte de las declaraciones del señor Carlos Mesa, de esta partecita que hemos visto. Dice, el MAS quiere ampliar su número de asambleístas en la Asamblea. El señor Carlos Mesa sabe, con los resultados al 83%, con los resultados al 100% del TREP o del cómputo oficial, sabe que el MAS y el presidente Evo Morales tenemos mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. ¿A qué quiere conducir? Él lo sabe, él sabe que tiene una minoría respetable. En democracia toda la representación democrática es respetable, pero tiene una minoría tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Entonces, ¿de qué nos está hablando? ¿Qué gobernabilidad pretenden con minoría en la Cámara de Diputados, minoría en la Cámara de Senadores, pero lo quieren posesionar al señor Carlos Mesa, el presidente del Comité Cívico en Santa Cruz, como presidente? Hablemos ahora, ministra, de la declaración ya de los observadores de la OEA y esa reunión importante que se ha llevado a cabo justamente con esta institución. Veamos por favor este reporte. El ejercicio democrático es insustituible en nuestro continente y México le otorga a la democracia una alta prioridad, así como a los procesos de observación electoral no intrusivos. El trabajo de las MOEs es de naturaleza técnica y no vinculante, según la Carta Democrática Interamericana en su artículo 23, brinda asesoramiento o asistencia, no dictamina elecciones. México considera valiosa la labor de las misiones de observación electoral por su potencialidad de fortalecer los procesos electorales en la región, siempre que su trabajo sea neutral, no intervencionista y no se convierta en un actor político y deliberativo de procesos que corresponden a los ciudadanos y a las instituciones de cada uno de nuestros países. Según el artículo 24 de la Carta Democrática Interamericana, las MOEs se llevan a cabo con base en un convenio firmado con los estados que determina el alcance de su trabajo. A México le preocupa que el caso de las actuales elecciones bolivianas pareciera que la MOE se ha manejado al margen de los principios fundamentales de su actuación contenidos en diversos instrumentos, sobre todo en el Manual para las Misiones de Observación Electoral de la OEA, en particular al principio de objetividad y neutralidad, ya que considera que la publicación del comunicado de prensa de la MOE sobre Bolivia la noche del 21 de octubre, donde se calificó de manera apresurada la elección sin proporcionar los fundamentos factuales y objetivos para tales aseveraciones, trastocó la imparcialidad y neutralidad de dicha misión e interfirió en un proceso electoral que, repito, no ha concluido y que compete resolver exclusivamente al pueblo y a las instituciones de la República Plurinacional de Bolivia. Bien, este embajador ha dicho de que solamente Bolivia tiene que ver cómo solucionar este problema que se ha dado en el conteo de votos. Bueno, hoy día se dio una reunión en la OEA en Washington y todos los embajadores y los representantes de los diferentes estados parte de la OEA, excepto Estados Unidos y Colombia, todo el resto de los países se manifestaron, en primer lugar, reconociendo positivamente la voluntad manifestada por el canciller Pari de que se pueda hacer una auditoría inclusive al proceso electoral boliviano. Muchas de ellas, como México, fueron muy contundentes en decir no se puede violentar la soberanía de las instituciones bolivianas
Y por supuesto, no se puede tomar una posición antes de que concluya el proceso. ¿Cuándo va a concluir el proceso? Cuando el Tribunal Supremo Electoral concluya el recuento de votos oficial y publique unos resultados diciendo si hay o no hay una primera vuelta, una segunda vuelta, si hay ganador en primera vuelta, si no lo hay. Entonces, y además hace una declaración que a mí me parece muy contundente, que la tengo aquí también remarcada. La embajadora de México dice, la OEA no, o sea, la misión de observación de la OEA no fue imparcial en las elecciones bolivianas. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto en el video, la embajadora de México dice, no podía haber sacado un comunicado tan apresurado el día domingo en la noche, la misión de observación de la OEA. MOE quiere decir misión de observación electoral. Y por lo tanto varios países consideran que fue una actitud apresurada por parte de la misión de observación electoral. De todas maneras, ante esta situación, la oposición y el mismo video que ustedes han mostrado de Carlos Mesa, más adelante en ese video Carlos Mesa dice, la OEA considera que o respalda el hecho de que se vaya a una segunda vuelta. Señor Carlos Mesa, eso no es cierto. No, los observadores aquí han sugerido para bajar la tensión. En su informe, pero los Estados miembros de la OEA hoy día en Washington se han manifestado con este tipo de criterios, más bien muy cautelosos. Porque lastimosamente, Miriam, esa declaración apresurada que hace Carlos Mesa de hablar de fraude, para hablar de fraude tiene que demostrar que sistemáticamente se ha aplicado un mecanismo para modificar los resultados y el voto del pueblo boliviano. No lo ha hecho. No lo ha hecho ni él, ni la misión de observación de la OEA, ni nadie. No han presentado una sola prueba de que haya un mecanismo que sistemáticamente implementado pueda generar un cambio de más de 600.000 votos que hay de diferencia entre el señor Carlos Mesa como segundo y Evo Morales como primero en los resultados que hasta ahora han sido publicados por el órgano electoral plurinacional. A ver, dejando ya casi al margen a la OEA, porque dijo si hubiera una diferencia mínima llegando a ese 10% y algunas décimas, ellos sugirieron esta segunda vuelta. Hay analistas que dicen que tal vez sería lo mejor para bajar la tensión en el país. La población que se está movilizando también habla de una segunda vuelta, que si no va a haber segunda vuelta no van a retroceder. Le pregunto, ministro, ¿ustedes en gabinete no han analizado esa posibilidad? Mire, nosotros somos muy claros. Si en el recuento oficial de votos que nos dé el Tribunal Supremo Electoral cuando concluya su trabajo, nos dice que no hay más de un 10% de diferencia entre el primero y el segundo, es decir, entre Evo Morales y Carlos Mesa, corresponde ir a una segunda vuelta y nosotros vamos a respetar a rajatabla la voluntad del pueblo boliviano. Pero aquí hay una constitución y hay una ley que establece reglas claras. Para ganar una elección en primera vuelta o se debe tener el 50% más uno de los votos o se debe tener más del 40% con una diferencia de más del 10% de votos entre el primero y el segundo. Nosotros vamos a cumplir la ley. Porque si no, Miriam, aquí se hace todo un desorden. Mire, ¿qué pasa si le hacemos caso al señor Carlos Mesa porque se le ocurrió que el 10% no es suficiente? No demuestra el fraude electoral ni nada, pero digamos, todos decimos, ya vamos a una segunda vuelta, echando a la basura la Constitución, la ley electoral y todo. En la segunda vuelta, ¿quién me garantiza que el señor Carlos Mesa va a reconocer el resultado? Porque igual puede ser que haya una diferencia pequeña en una segunda vuelta. Ha sucedido así en Argentina, ha sucedido en muchos países de la región. En cualquier país moderno y democrático,
el segundo sale a reconocer su derrota sobre los resultados del recuento oficial de votos. El señor Carlos Mesa no lo quiere hacer, a pesar de que tiene sus delegados sentados ahí en el recuento oficial de votos. Eso no es democrático. Miriam, ¿qué pasa si se le ocurre también al señor Carlos Mesa, igual que se le está ocurriendo ahora a él, al presidente del comité cívico, se le ocurre que en una segunda vuelta tampoco es suficiente que Evo Morales tenga 50,1, porque no es suficiente? O sea, entramos al desorden y al caos total. No hay institucionalidad, no hay ley, no hay constitución, no hay nada. No, aquí hay una ley y hay una constitución. Y hay una regla que el señor Carlos Mesa lo conocía desde mucho antes. ¿Y sabe qué? No es 0,5, 1 o 0,2, 0,1, no. Son más de 10. Hasta ahora todavía estamos por debajo de los 10 puntos, pero son más de 600.000 votos de diferencia. Señor Carlos Mesa, ¿por qué no respeta el voto de esas 600.000 personas que, igual que usted, igual que yo, igual que usted, Miriam, fuimos a votar el domingo y depositamos nuestro voto en el ánfora? No son 0,5 decimales, son más de 600.000, más de 500.000 de personas. ¿Qué le va a decir, señor Carlos Mesa, a ese más de 500.000 de personas? ¿Por qué su voto no cuenta? ¿Por qué el voto de otros bolivianos cuenta más que el de esas 600.000 personas? Hasta ahora el señor Carlos Mesa no nos ha dado ninguna explicación sobre eso. Gracias por haber venido, ministra. Gracias a usted, Miriam, por la conversación que ha sido muy respetuosa, pero además que ha dado la posibilidad de que informemos nuestro punto de vista al país.